Dicen que nadie esperaba lo que ocurrió en el Festival de Cannes de 1952, que un mexicano, vestido con traje charro, hiciera temblar de emoción a toda la élite europea. Pero aquella noche, cuando Jorge Negrete subió al escenario, algo más profundo que un aplauso sucedió. Un silencio extraño, miradas sorprendidas y un discurso que marcaría para siempre su legado. Hoy te contaré la verdad detrás de esa ovación histórica. La Riviera Francesa resplandecía bajo un cielo claro, con el aroma salado del Mediterráneo moviéndose entre las luces del Festival de Cannes. Era 1952, y para muchos europeos, México era un país lejano. Pero esa noche, un hombre estaba por cambiar esa percepción sin pronunciar aún una sola palabra. Jorge Negrete avanzó por la alfombra vermella con la elegancia firme que lo caracterizaba. Su traje charro negro, bordado en plata, destacaba entre los smokings oscuros y los vestidos de seda francesa. Algunos espectadores murmuraban con curiosidad, otros lo observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. No estaban acostumbrados a ver a un artista latino presentarse con tanta dignidad y presencia en un evento dominado por la élite europea. Mientras entraba al Palais des Festivals, Jorge sentía una presión en el pecho. No era miedo, era responsabilidad. Representar a México en un escenario tan simbólico no era un honor menor. Él sabía que esa noche lo juzgarían por cada gesto, cada palabra, incluso por cada silencio. El salón principal brillaba con luces doradas que caían desde un techo altísimo. Las cámaras antiguas disparaban una lluvia de destellos que iluminaba rostros curiosos. Jorge buscó con la mirada algo conocido, un punto que le diera seguridad, pero todo lo que lo rodeaba era completamente ajeno. Aún así, su postura permaneció firme. Había nacido para enfrentar públicos exigentes, aunque nunca uno como ese. Un productor francés se acercó con paso apurado. «Monsieur Negrete, tout est prêt». «Perfecto, compadre. Vamos de una vez», respondió Jorge con un leve gesto de calma, aunque por dentro sentía un torbellino. Las puertas hacia el escenario se abrieron. El público murmuró al verlo aparecer con su traje charro. Algunos arqueaban las cejas, intrigados. Otros sonreían respetuosamente, pero todos, absolutamente todos, fijaron la mirada en él. El presentador anunció: «Con ustedes, el señor Jorge Negrete». Los aplausos comenzaron tímidos, casi protocolares. Jorge avanzó hacia el micrófono antiguo colocado al centro del escenario. El metal reflejaba los tonos cálidos de los reflectores, llenando el ambiente de una aura solemne. Y entonces sucedió algo inesperado. Silencio. Completo, profundo, un silencio tan absoluto que Jorge sintió su propio corazón retumbar dentro del pecho. Se quedó quieto mirando a la audiencia, y en ese instante, mientras sostenía el micrófono con serenidad, pensó: si esta gente me va a escuchar, que sea con verdad. Aquel segundo suspendido en el aire sería recordado por décadas, pero muy pocos entenderían lo que estaba realmente por comenzar. El silencio que envolvía el salón parecía interminable, como si todo Cannes contuviera el aliento. Jorge Negrete sostuvo el micrófono con firmeza, dejando que la quietud se asentara, y entonces, con una serenidad casi desafiante, comenzó a hablar. «Señoras y señores, es un honor estar aquí, representando a mi país, México». Aquella primera frase, pronunciada con un español impecable y un acento orgullosamente mexicano, generó un leve movimiento entre los invitados. Muchos no esperaban escuchar un discurso tan claro, tan seguro, tan lleno de presencia. Jorge continuó sin prisa, pero con la fuerza de alguien que conoce el peso de sus palabras. «Vengo de un lugar donde el arte se vive con el corazón, donde la música no es un entretenimiento, sino un abrazo al alma. Y hoy, poder compartirlo con ustedes es un privilegio que jamás olvidaré». La traducción simultánea demoró apenas unos segundos, pero cuando las palabras llegaron a los oídos del público francófono, una reacción distinta comenzó a surgir. Algunas cabezas se inclinaron, otras se enderezaron, y una atención genuina empezó a tomar forma. En la primera fila, un crítico europeo de semblante rígido susurró: «Jamais entendu quelqu'un parler avec tant de dignité». Mientras tanto, detrás de bambalinas, un asistente mexicano que acompañaba a la delegación apretó los puños emocionado. Nunca había visto a su país representado con tanta fuerza en un escenario tan distante de su cultura. Jorge respiró hondo y prosiguió: «Cuando uno está lejos de su tierra, entiende que no solo representa a sí mismo, sino a todos aquellos que creen en él, y por ellos
Hoy debo hablarles con la verdad. La traducción volvió a correr entre los invitados. Esta vez, el ambiente cambió por completo. Los murmullos desaparecieron. Las cámaras se inclinaron hacia él. Las luces parecían incluso más cálidas. Fue entonces cuando Jorge decidió contar algo que nadie esperaba escuchar en un festival europeo. Hace unos años comprendí que la fama no significa nada si uno olvida por qué empezó. Yo no canto para ser aplaudido, canto para honrar a mi gente. Un leve temblor recorrió el público. Aquella no era la típica declaración diplomática, pulida y superficial. Era algo humano, brutalmente honesto. En la fila central, una actriz francesa dejó escapar una respiración temblorosa, sorprendida. En la cabina de sonido, un técnico mexicano murmuró: «Así se habla, Charro. Así se habla». Jorge hizo una pausa larga, dejando que sus palabras flotaran en el aire dorado del Palais des Festivals. Y entonces, sin aviso, sucedió el primer giro inesperado de la noche. Una mujer mayor, de cabello plateado y vestido azul, se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir. 1, 2, 3. Aplausos firmes, sinceros. La sala entera giró la mirada hacia ella. Jorge también. Aquella mujer había sido, décadas atrás, una crítica temida en toda Europa, y ahora era la primera en ovacionarlo. El eco de sus palmas rompió definitivamente el hielo, y aunque Jorge no lo sabía aún, ese gesto sería el inicio de una reacción que marcaría su nombre para siempre en la historia del festival. El aplauso solitario de aquella mujer mayor comenzó a contagiarse. Primero, algunos invitados de la fila central se sumaron con timidez. Luego, un grupo de periodistas extranjeros se levantó, sorprendidos por lo que estaban presenciando. Y en cuestión de segundos, todo el salón estaba aplaudiendo de pie. Jorge Negrete, acostumbrado a escenarios difíciles, sintió por primera vez en esa noche que el frío europeo comenzaba a ceder. Pero algo en su mirada seguía serio, profundo, como si hubiera un peso que aún no había soltado. Entonces, cuando el aplauso finalmente se calmó, Jorge volvió a tomar el micrófono. Nadie esperaba que continuara hablando, y mucho menos lo que diría. «Gracias, de verdad, pero hay algo que necesito compartir con ustedes antes de seguir». El traductor lo miró extrañado, sin saber qué venía. El público inclinó el cuerpo hacia adelante con atención total. «Hoy no estoy aquí solo como artista. Estoy aquí como un hijo que aprendió a levantarse después de la pérdida más grande de su vida». Un murmullo sutil recorre la sala. Las luces, cálidas y tensas, parecían cerrar un círculo alrededor de Jorge. «Mi madre falleció hace apenas unos días». El traductor tardó un segundo en reaccionar. La audiencia, al escuchar la frase en francés, soltó un suspiro colectivo. Algunas manos cubrieron bocas. Un silencio estremecido cayó sobre el festival. Y aún así, decidí venir. No por obligación, no por prensa, sino porque ella me enseñó que uno debe honrar sus compromisos con dignidad. El rostro de Jorge, normalmente firme, dejó escapar una vulnerabilidad profunda. Era la primera vez que el público europeo veía al ídolo, al ser humano. En la cabina de sonido, un técnico murmuró con la voz quebrada: «Madre Santísima». Nadie sabía eso. En la primera fila, la crítica de cabello plateado llevó una mano al pecho, conmovida. Jorge continuó, sin temblor en la voz, pero con o corazón apertado: «Si estoy aquí es porque ella me lo habría pedido, porque amaba mi carrera y creía en lo que la música mexicana puede representar en cualquier rincón del mundo». Los ojos del traductor estaban vidriosos. Muchos entre el público comenzaron a enjugar discretamente las lágrimas. «Esta ovación», dijo Jorge señalando el salón, «no la recibo yo, la recibe mi madre. Ella siempre quiso verme aquí, y hoy siento que sí lo logró». Una mujer en la parte superior del teatro exclamó en francés: «C'est magnifique». Era la mezcla perfecta de dignidad, dolor y amor. Era verdad pura, y nadie, absolutamente nadie, lo había visto venir. Fue entonces cuando ocurrió el plot twist definitivo. El director del festival, un hombre siempre rígido y serio, se levantó lentamente de su asiento y, sin decir palabra, comenzó a aplaudir con fuerza. No era un aplauso político, no era protocolo, era respeto genuino. Uno a uno, todos volvieron a ponerse de pie, esta vez no por un artista, sino por un hijo que había convertido su dolor en un puente entre culturas. Aquella ovación duró largos minutos, y en medio de ella, Jorge levantó el rostro hacia las luces doradas, como si buscara a Oseu.
Por primera vez desde que ella partió, sonrió. La ovación finalmente comenzó a disminuir, pero en el ambiente aún vibraba una emoción difícil de describir. Jorge Negrete permanecía de pie, con el micrófono entre las manos, respirando lentamente mientras el eco de los aplausos se apagaba en las paredes doradas del Palais des Festivals. En ese instante, el presentador del festival se acercó con pasos suaves, casi reverentes. «Señor Negrete, jamás habíamos vivido algo así en Cannes», murmuró en voz baja, como si temiera romper la magia del momento. Jorge asintió apenas, guardando dentro de sí cada gesto, cada mirada, cada respiración. Sabía que no volvería a vivir una noche como esa, no en esa ciudad, no con ese dolor aún fresco en el pecho. El director del festival pidió la palabra y subió al escenario. Su presencia generó un silencio inmediato. «Mesdames et messieurs», comenzó con solemnidad, «lo que hemos presenciado no es solo una presentación, es un puente entre culturas, una prueba de que el arte nace del alma y toca a todos por igual». El traductor transmitió las palabras en español y Jorge bajó la cabeza con humildad. «Señor Negrete», continuó, «esta noche usted no solo honró a México, honró a todos nosotros». La platea entera estalló en aplausos nuevamente. Jorge respiró fundo, emocionado, pero la noche todavía guardaba algo más para él. Minutos después, ya detrás del escenario, una asistente francesa lo detuvo con delicadeza. «Señor Negrete, hay alguien que desea hablar con usted». Lo condujo por un pasillo angosto, lleno de cajas de luz y cables. Al fondo, frente a una vieja puerta de madera, estaba la mujer del vestido azul, la crítica de cabello plateado. Ella lo observó con una mezcla de fuerza y ternura. «Monsieur Negrete», dijo con voz suave, «yo perdí a mi hijo hace muchos años. Desde entonces, ninguna presentación me había hecho sentir algo tan verdadero». Jorge quedó inmóvil, sorprendido por la sinceridad en sus ojos. «Gracias», respondió con un tono quebrado pero firme. Yo quise hablarle al mundo, pero también a mi corazón». La mujer tomó una de sus manos y añadió, «Usted no solo cantó esta noche, usted sanó». El actor cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras penetrasen fundo. Después de la conversación, él volvió a caminar hacia el salón principal, donde la prensa lo esperaba. Los flashes estallaban sin parar, pero por primera vez en mucho tiempo la luz no lo incomodó. Había algo distinto en el aire, algo más cálido, más humano. Un periodista mexicano logró acercarse entre la multitud. «Jorge, ¿cómo se siente después de lo que ocurrió allá dentro?» El charro respiró hondo. Endireitou os hombros e respondeu: «Me siento acompañado. Hoy entendí que el dolor, cuando se comparte con sinceridad, deja de sentirse solo». Sus palabras fueron recibidas con asombro y respeto. No era la declaración glamorosa que los reporteros esperaban. Era mejor, era verdad. Y mientras avanzaba entre cámaras y micrófonos, Jorge sintió que, de alguna forma, su madre había estado con él en cada paso. La noche de Cannes ya no pertenecía solo al festival, pertenecía a él y al México que lo vio nacer. La madrugada caía sobre Cannes cuando Jorge finalmente salió del Palais des Festivals. La brisa fría del mar chocaba con el calor que aún llevaba en el pecho. Caminó unos pasos hacia la orilla, lejos de los fotógrafos, lejos de los gritos, lejos del ruido, buscando un momento de silencio. Y allí, mirando el Mediterráneo, habló en voz baja como si alguien lo escuchara. «Madre, lo logramos». No hubo viento que respondiera, ni luces divinas, ni señales mágicas, solo el sonido del mar. Y aún así, Jorge sintió que no estaba sociño. Minutos después, su representante mexicano se aproximó, respetando el espacio. «Jorge, el director del festival quiere que regreses mañana. Dicen que tu discurso será recordado por décadas». Jorge soltó un suspiro leve. «No hablé para hacer historia», murmuró. «Hablé para ser honesto». El representante sonrió. «Pues lo fuiste, y eso basta para tocar al mundo». A la mañana siguiente, los periódicos franceses amanecieron con titulares inesperados. «El charro mexicano que paralizó Cannes. Un homme mexicain conquiert le festival». Un discurso que hizo llorar a Europa. Las fotografías mostraban a Jorge en el escenario, rodeado por una ovación que parecía interminable. Pero lo más sorprendente ocurrió horas más tarde, cuando un telegrama llegó desde México. Era del presidente de la República. Su presencia en Cannes honró a la nación. México entero lo acompaña en su duelo y celebra su grandeza. Jorge apretó el papel entre los dedos, emocionado. No por el mensaje político, sino por lo que significaba.
Su país estaba con él. Esa tarde, antes de partir de regreso, la mujer del vestido azul apareció nuevamente. Monsieur Negret, dijo con una sonrisa suave. Su madre estaría orgullosa. Jorge inclinó a cabeza, sen confiar muito na propia voz para responder. Gracias, señora. Por tanto, ella tomó su mano por un instante y añadió, cuando el arte nace del dolor sincero, se vuelve inmortal. Y así fue. Días después, al aterrizar en la Ciudad de México, Jorge descendió del avión esperando un retorno discreto. Pero al abrir la puerta, ficou inmóvil. Miles de personas lo aguardaban. Aplausos, flores, mariachis tocando suavemente, carteles con su nombre, familias completas reunidas para verlo pasar. Uno de los periodistas gritó, «Jorge, el mundo habló de tu discurso. ¿Qué significa esto para ti?» Él sonrió, cansado, pero en paz. Significa que mi madre tenía razón. Cuando uno actúa con el corazón, el eco siempre llega a casa. Y levantó el sombrero charro en señal de gratitud. Una última ovación lo envolvió, no de franceses, no de críticos, no de cineastas, sino de su gente. Esa noche, por fin, Jorge entendió que la verdadera victoria no había sido en Cannes, había sido en él.